Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Regina Estrada, soy una contadora pública dentro del despacho contable Auditoría Contable de GSADC. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de estudio y evaluación del control interno. Y bueno, para entender mejor este tema es necesario que comprendamos qué es el control interno. En este caso es el conjunto de planes, principios, métodos y procedimientos que son llevados a cabo por la administración de una empresa que buscan asegurar que todas las actividades de cada una de las áreas de la organización se estén llevando de manera correcta. Esto con la intención de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización en un tiempo determinado. Además, nos permite proteger los recursos de la entidad, poder prevenir y detectar cualquier tipo de fraudes, errores o riesgos dentro de los distintos procesos que son desarrollados por la empresa. Y bueno, dentro del estudio y evaluación del control interno debemos considerar que en el momento de realizar una auditoría, el objetivo principal del auditor es formar una opinión sobre los estados financieros de la entidad. Para ello, el auditor debe estar consciente de cuál es el verdadero estado de la organización. Debe estar al tanto de los procesos de la empresa y esto lo puede hacer a través de la evaluación de los elementos de la estructura del control interno. Cuando se realiza una auditoría, es necesario que se realice la supervisión del sistema de control, la cual debe llevarse a cabo de una manera constante para asegurar que el sistema de control implementado es eficiente y que tiene un buen funcionamiento. Además de esto, es necesario que se lleven a cabo ciertas acciones de control, las cuales deben ser proporcionales a los objetivos específicos de la entidad y a los riesgos que implica cada uno de los procesos realizados de la empresa. Dentro de estas acciones de control podemos encontrar estos métodos para el estudio y la evaluación del control interno. El primer método es el método descriptivo. Este, como su nombre lo dice, consiste en la descripción de las actividades y los procedimientos que se realiza dentro de una organización. Esto se lleva a cabo teniendo en cuenta qué operación se está realizando y en dónde o en qué área se inicia, así como cuál es el impacto que tendrá en el área donde se concluye. En este caso tenemos un ejemplo de cómo se llevan a cabo el crédito y las cobranzas dentro de una empresa. En esta parte podemos ver cuál es el procedimiento de la operación, en dónde inicia. En este caso inicia en la preparación del reporte de cobranzas por el auxiliar de cobranzas. Nos indica también dónde termina, que es al informar cada cobrador al jefe de cobranzas el resultado de su gestión. En la parte de abajo podemos ver cuál es el objetivo del procedimiento y del lado izquierdo nos establece cuáles son las políticas y las disposiciones de control que se llevan a cabo en esta operación. En este caso, algunas de ellas es que el jefe de cobranzas debe planear las rutas de cobro de los cobradores, que el cobrador debe firmar de recibido por las facturas, que el cobrador diariamente debe regresar a las oficinas de la entidad a rendir cuentas, es decir, a llevar un reporte de las actividades que se realizaron. Del lado derecho tenemos un apartado que dice pruebas de cumplimiento u observaciones. En esta parte, la persona que recopiló la información tiene la oportunidad de establecer de dónde está sacando cada información y en caso de que exista una posibilidad de mejoras, se establece aquí en las observaciones. En la parte de abajo tenemos un recuadro que nos facilita el tema del registro. Tenemos una fecha, que es la fecha en la que se realizó este método descriptivo, quién recopiló la información y finalmente quién fue quien la revisó. El siguiente método es el método gráfico. Este, por medio de cuadros o gráficas, nos muestra el flujo de las operaciones dentro de los lugares de trabajo en los que se encuentran las medidas de control interno implementadas. Nos permite detectar de una manera más visual cuáles son los riesgos o los aspectos en los que se puede mejorar. De este lado encontramos una definición de la función del crédito y cobranzas, igual que la anterior, y del lado izquierdo podemos ver los procedimientos de la operación. En la primera columna nos establece cuáles son las acciones, por ejemplo, del auxiliar de cobranzas, que es el reporte de cobranzas, hasta las facturas. De ahí nos lleva al cobrador, que de igual manera el reporte de cobranzas, las facturas, aquí nos manda una acción extra, que es si cobró o no. De acuerdo a la respuesta de esta acción, nos va externando otras posibilidades y al final, de igual manera, nos establece esta parte del registro de la fecha en la que se realizó, quién fue la persona que recopiló la información y quién la revisó. Otro método es el método de detección de funciones incompatibles.
Para poder entender un poquito mejor esta parte, podemos remontarnos a la norma internacional de auditoría número 315, la cual nos establece lo siguiente. Por segregación de funciones se entiende el proceso de evitar que un empleado lleve a cabo actividades que pueden ser incompatibles con otras, ya que pudiesen provocar un debilitamiento o nulificación de los controles, con los riesgos que ello implica. Es decir, que un empleado no puede segregar sus funciones a otro, ya que estaría afectando los procesos dentro de la empresa y estaría generando estas partes de riesgo dentro del control interno. Una cédula de detección de funciones incompatibles establece de igual manera cuál es la función principal que se está revisando, quién la realiza y por otro lado tenemos que otras funciones se derivan de la principal y de igual manera el nombre de los empleados que las llevan a cabo para tener un control de qué persona está haciendo qué procedimiento. De igual manera nos manda del lado derecho una columna que nos permite establecer si hay algún tipo de observación o mejoras que se pueda realizar. En la parte de abajo volvemos a tener una fecha, quién recopiló la información y un apartado para establecer quién la realizó. Bueno, otra de las acciones que podemos manejar son los cuestionarios de control interno, los cuales es un documento que se utiliza como herramienta, igual que los anteriores, cumple la función de recolectar datos a través de preguntas realizadas por escrito a distintos trabajadores de una empresa. Esto con el objetivo de que a través de los subordinados o las personas, digamos que operativas de una empresa, se puede realizar un escaneo general de cuáles son las condiciones de cada una de las áreas que se están revisando. Esto para asegurar que los procesos y las funciones que se llevan a cabo se están llevando de manera correcta. De no ser así, la idea es que se pueda basar en esta información el auditor para poder determinar un plan de acción que nos lleve a realizar mejoras en el área que las necesite. Aparte de esto, un cuestionario de control interno puede considerarse como evidencia sobre las capacidades y el conocimiento de los empleados, así como un control de estos mismos. Entre muchas otras cosas, también nos permite, como lo comentábamos al inicio, identificar puntos que requieran mayor tipo de revisión o algún tipo de modificación. Las preguntas en general pueden organizarse por áreas y se les brinda a cada una de las preguntas una puntuación específica. Normalmente suelen ser preguntas concisas que puedan responderse con un sí o no o un no aplica. Este es un ejemplo de cuestionario de control interno. Se pone el nombre de la empresa en la parte de arriba, se especifica que es una auditoría de qué tipo, un cuestionario de control interno. Especificamos a qué tipo de área estamos realizando esta investigación, este cuestionario, a qué tipo de personal. Y bueno, se enlistan el número de preguntas realizadas. Se ponen preguntas cortas, por ejemplo, ¿conoce las políticas de ventas como reglamento? ¿Considera que se respeta el organigrama, etcétera? A partir de ahí, se les da la opción de contestar sí o no a cada respuesta y dependiendo de la respuesta se le da un porcentaje o un puntaje a cada una. Al final se suman y en caso de que haya algún tipo de observación, como lo comentábamos anteriormente, para ofrecer algún tipo de mejora, se localizan estas en la última parte del lado derecho. Bueno, para determinar el grado de confianza, que se le llama nivel de confianza o riesgo alfa, es la seguridad que se desea obtener en el resultado de las pruebas que realiza el auditor. Esta parte de las acciones de control interno. Esto es la probabilidad de que las conclusiones estadísticas que saca el auditor con base en el análisis de estas acciones deban ser correctas. El nivel de confianza se determina teniendo en consideración el máximo riesgo que el auditor pueda tolerar sin que afecte más allá al tema de la auditoría. Y bueno, básicamente consiste en probar que el control interno tiene la efectividad que se amerita para la organización y que se había estimado previamente en la parte de la planificación. En este caso, eh, se debe establecer una hipótesis de la que podamos partir para establecer un determinado grado de riesgo dentro de los sistemas del control interno.
Para ello, podemos tomar en cuenta, por ejemplo, los porcentajes que obtuvimos revisando los cuestionarios de control interno realizados y de acuerdo al porcentaje, establecer cuál es el riesgo dentro del control interno. En esta parte podemos ver, por ejemplo, del 10% al 30% se considera un riesgo bajo, mientras que del 20 al 70% se considera un riesgo moderado, del 60 al 90% es un riesgo altísimo y finalmente si se tiene un 100% pues se considera ya un riesgo máximo. Esto es directamente proporcional a la tasa del incumplimiento del control interno o qué tan preciso fue el análisis que se realizó. Considerando esto de igual manera, eh, nos brinda esta parte de la tasa del incumplimiento del control interno y esto se deriva directamente hacia el resultado final, digamos, que es la confianza que se tiene realmente en el control interno de la organización. Si se tiene menos del 20%, no se tiene ninguna confianza en el control interno. Del 11 al 20 se puede tener poca confianza, del 6 al 12% es moderada y ya del 3 al 7% puede decirse que la confianza del control interno es alta. Y bueno, este tipo de acciones nos ayuda para reconocer que los procesos llevados a cabo dentro de la organización están siendo realizados de manera correcta, que están funcionando de una buena forma y que se está llevando a cabo de la manera en la que se planificó. Esto quiere decir que la administración de la empresa está tomándose su tiempo para asegurarse que la organización esté funcionando de una manera eficaz, para asegurarse que va a ser posible alcanzar los resultados pues que se tienen planeados y los objetivos que tiene la empresa a cierto determinado tiempo. El obtener esta parte de la confianza en el control interno permite, como lo comentábamos previamente, que el auditor identifique qué partes de la empresa tiene deficiencias, en qué partes se pueden mejorar y qué partes están con esta parte de la confianza en un grado alto, ¿no? Qué partes de la empresa están funcionando adecuadamente. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por ver este video.